a nivel de marino, a nivel de playas, a nivel mundial. Es por esto entonces que estamos en este momento en este webinar para darles a conocer un poquito de esta problemática, cuáles son sus afecciones y algunas posibles soluciones o medidas que podemos hacer para contribuir con el ambiente. Y es que para entrar ya un poquito en contexto de lo que les vengo a decir en esta mañana, ¿verdad? Quiero mostrarles un poquito de lo que hablamos y por qué hablamos tanto de microplásticos, ¿verdad? Entonces, en sí, el plástico, ¿verdad? Lo conocemos como ese material sintético, ¿verdad? Hecho de polímeros artificiales, que ha venido ciertamente a contribuir muchísimo a nivel de vida que tenemos en estos momentos. Nos ha venido a facilitar muchas de las funciones que realizamos en estos momentos, ¿verdad? Pero que también ha acaecido en diferentes situaciones, ¿verdad? Por el mal manejo que hemos hecho de los residuos de estos plásticos. Dentro de su clasificación existen muchas formas, ¿verdad? Actualmente a nivel científico se pueden clasificar de muchas diferentes maneras los plásticos, ¿verdad? Yo les traje estas tres para simplificarles y hacerles tal vez un poco más esquemático y que logren entender a qué es lo que me refiero. Dentro de los plásticos podemos encontrar, como vemos acá, los macroplásticos. Los macroplásticos los vamos a clasificar como aquellos tipos de plásticos que son mayores a 5 milímetros o en términos comunes podemos denominarlos como la basura grande, ¿verdad? Aquella basura que nosotros podemos observar a simple vista. En contraparte, en el lado derecho podemos observar lo que se conoce como los nanoplásticos. Estos, a diferencia de los macroplásticos, son partículas de plástico tan pequeñas que solamente con equipo muy especializado es que se logran observar. Y en sí, en la parte superior, podemos observar entonces lo que son los microplásticos, ¿verdad? Lo que se conoce como microplásticos, o lo que se ha reconocido que son aquellas partículas de plástico con un tamaño entre 1 y 5 milímetros. Y dentro de estos microplásticos podemos encontrar dos diferentes tipos, los primarios y los secundarios. Voy a hablarles un poquito más a profundidad de cada uno de estos. Dentro de los microplásticos primarios, como su nombre lo dice, estos son plásticos que fueron creados desde su origen con este tamaño, ¿verdad? Con este tamaño micro, que fueron creados para diferentes funciones, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos, yo puedo mencionarles acá en el lado derecho, como pueden ver, lo que se conocen como pellets plásticos, ¿verdad? Que son estas pequeñas partículas plásticas que son creadas con este tamaño y estas, ¿verdad? Son utilizadas como materia prima para crear plásticos más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, estos plásticos pueden aplicárseles calor y entonces se funden y se hacen plásticos de mayor tamaño, pero ellos son creados con estos. También, no que vale la pena decir que los microplásticos primarios también son agregados a diferentes productos de uso común, ¿verdad? Y que utilizamos casi que muchas personas a diario desde nuestra casa, como lo que podrían ser, que podemos encontrar microplásticos dentro de las pastas de dientes y diferentes abrasivos de uso bucal. Podemos encontrar también microplásticos en exfoliantes físicos para la piel que cumplen la función, ¿verdad? Como de raspar la piel, ¿verdad? De manera física para hacer esa exfoliación, o también podemos encontrarlos en diferentes productos cosméticos, de belleza e higiene. Como las imágenes que los muestran aquí, ¿verdad? Yo creo que sería muy importante comenzar a tomar conciencia de qué productos tenemos nosotros desde nuestros baños o en nuestras cocinas, ¿verdad? Muchas veces los tenemos y ni siquiera nos damos a la tarea de revisar cuáles son los ingredientes que estos tengan. Muchos de estos se caracterizan porque sí indican directamente que contienen polietileno, como es la imagen de la izquierda hacia abajo, ¿verdad? Inclusive hay algunos que no dicen el tipo de plástico que contienen, sino, por ejemplo, lo enmascaran, como por decir que se encuentran como perlita o perlitas, ¿verdad? También hay algunos que lo enmascaran con forma de microbits o microperlas, ¿verdad? Pero todo esto atañe a microplásticos primarios. Dentro de los microplásticos secundarios, ya su nombre lo dice, ¿verdad? Son aquellos microplásticos que son derivados de un plástico primario, ¿verdad? O son aquellos plásticos que por diferentes acciones, ¿verdad? Acciones concertadas, por ejemplo, de las mareas, la acción concertada de los rayos ultravioleta, de las olas, de la disposición geográfica, estos microplásticos se han fragmentado en pequeños, ¿verdad? Pedazos, y esto es lo que nosotros conocemos como un microplástico secundario, un microplástico derivado. Dentro de esto podemos encontrar entonces lo que son las redes de pesca, todos los tipos de envases plásticos, ¿verdad? Que han sido fragmentados, bolsas plásticas que han sido, ¿verdad? Fragmentadas también, y cualquier tipo de utensilio de estereofoam, por ejemplo. Y es que ya teniendo en cuenta qué son los microplásticos, cuál es la temática o cuál es la problemática que estamos viendo a nivel mundial,
quería también resumirles un poquito de cuáles son o por qué se habla tanto de los microplásticos en este momento, cuáles son sus efectos adversos o qué es lo que, por qué se habla tanto en este momento. Comenzando dentro de estos, podemos encontrar efectos en la biodiversidad, como lo muestran las fotos, que tal vez son un poco gráficas y evidentes, ¿verdad? El consumo de microplásticos por parte de fauna marina, así como también de aves, ¿verdad? Es una realidad, sabemos que está ocurriendo en este momento y muchos de los efectos los vemos, ¿verdad? Lastimosamente con la muerte de toda esta biodiversidad, ¿verdad? La mayoría, como pueden ver, de los microplásticos lo que producen es el ahogamiento de todas estas especies, ¿verdad? También dentro de esto los efectos que producen, por ejemplo, deformaciones o malformaciones en la fauna, también les pueden ocasionar laceraciones en el cuerpo, inclusive mutilaciones de alguna de sus partes, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, los animales o la fauna marina, la biodiversidad en general, no puede identificar o es muy difícil para ellos identificar que se tratan de plásticos, ¿verdad? Ellos simplemente se dejan guiar por los diferentes colores que de por sí ya son bastante llamativos, ¿verdad? Y ellos lo consideran que es alimento, ¿verdad? Entonces, consumiendo estos microplásticos y lo que va a generar, ¿verdad? Como obvia razón es que ellos sientan la falsa sensación de saciedad, es decir, como que se están alimentando, pero realmente no lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, sin dudar alguna le va a ocasionar la muerte, ¿verdad? Al ya estar el estómago completamente cargado de plásticos o en sí al no alimentarse adecuadamente. Dentro de los efectos en el medio ambiente, podemos ya lograr notar que los microplásticos no solamente los estamos encontrando en lo que es el agua del mar o en las arenas, sino también ya existen estudios recientes en donde se han encontrado microplásticos en áreas tan remotas, ¿verdad? Y inhóspitas como serían los Alpes, ¿verdad? Como serían los Pirineos. Inclusive ya hay estudios que están confirmando que encontramos microplásticos en lo que sería la lluvia y en la nieve, ¿verdad? Todos estos por efectos, ¿verdad? Concertados del clima, todos estos hacen que eleven estos microplásticos, sobre todo en forma de fibras que son tan livianas o en forma de estereofón, queden acumulados en las nubes y luego posteriormente estos llueven. Entonces, imagínense, ya estaríamos hablando no solamente de microplásticos a nivel de mar, sino a nivel de tierra. Se han encontrado para este momento también basura en los lugares más inhóspitos, como por ejemplo en los lugares más profundos del mar. Y como hecho también curioso que se está estudiando es el hecho de que se ha caracterizado que los corales tienen una preferencia sobre los microplásticos, sobre los compuestos artificiales, sobre su propio alimento. Esto se cree que es por los químicos que contienen los microplásticos, ¿verdad? Que les damos muchísimo la atención y estamos encontrando, ¿verdad? Muertes de muchos corales debido a la alimentación o falta de alimentación solamente por los microplásticos. Los efectos en la salud humana, quizás sea este uno de los puntos medulares que tengan, ¿verdad? El estudio de los microplásticos, porque en algún momento va a llegar a afectar la salud humana, sin duda alguna. Ya se ha comprobado, ¿verdad? Con estudios científicos, inclusive aquí desde Costa Rica, ¿verdad? Que muchas especies de peces se están alimentando con microplásticos, ¿verdad? Como pueden ver en esta imagen de arriba. Es una realidad, está pasando y ciertamente en algún momento nosotros vamos a estar comiendo plástico también, ¿verdad? Entonces, pensar que no solamente es el hecho de que los microplásticos o los residuos o la basura marina puedan llegar como a afear el ambiente, ¿verdad? De una playa, decir, no, es que se ve, está muy contaminada, está muy fea, ¿verdad? Sino es el hecho de que ya se está propagando a lo que nosotros, ¿verdad? Lo consumimos diariamente y eso y exponencialmente va a llegar a nosotros. Y es que no es el hecho, digamos, solamente del hecho de estar consumiendo, ¿verdad? El plástico, que es un elemento artificial, sino es el hecho de los componentes químicos de los cuales están hechos estos microplásticos. Particularmente quería venir a hablar, ¿verdad? Lo que se conoce como el BPA o el bisfenol A, ¿verdad? Este es un tipo de plastificante, ¿verdad? Artificial que se agregan a los plásticos. Este le sirve, ¿verdad? Como para darle cierta plasticidad, ¿verdad? Esa capacidad de poder moldearse a medida, ¿verdad? Pero lo que tiene este componente, ¿verdad? Que realmente es bastante accesible y se puede encontrar en muchos plásticos, es que esta se considera que es un disruptor endocrino, lo que quiere decir que esto tiene una afectación directa sobre el funcionamiento del sistema hormonal e inclusive ya para ahorita se han hecho estudios donde se considera que el bisfenol A
es un precursor de cáncer. Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? No solo el hecho ya de estar consumiendo partículas artificiales, sino de estar diluyendo todos esos compuestos químicos a nivel del cuerpo. Y es que si no fuera suficiente esto, ¿verdad? También los microplásticos, al encontrarse, ¿verdad? En el medio marino, estos pueden funcionar, ¿verdad? Como ciertos aceptores, ¿verdad? De diferentes, ya sean organismos, llámese en virus, llámese en bacterias, ¿verdad? Promoviendo la proliferación de estas y que estas duren mayor tiempo en el ambiente, sino también pueden beneficiar en que ciertos metales pesados, si se encuentran, por ejemplo, diluidos en el agua, encuentren en los microplásticos, ¿verdad? Esta superficie idónea para adherirse a ellos y entonces producir que estos compuestos químicos sean retenidos muchísimo más en el ambiente. Metales pesados les puedo hablar, por ejemplo, como el bario, como el plomo, como mercurio, níquel, berilio, ¿verdad? Todos esos compuestos considerados metales pesados y que son bastante dañinos para la salud humana. Y es que también, como si ya no fuera suficiente la contaminación por microplásticos que estamos teniendo a nivel mundial, en este momento tenemos unas nuevas amenazas, ¿verdad? Todo derivado de esta situación de la pandemia que estamos viviendo y que seguramente vamos a seguir viendo desdichadamente sus efectos a largo plazo, ¿verdad? Es lo que se refieren o lo que se conocen en muchos lugares del mundo en este momento como la nueva pandemia, o la nueva pandemia de contaminación por residuos, ¿verdad?, de protección personal derivados de esta situación que estamos viviendo. Para hablarles un poquito, por ejemplo, de lo que son mascarillas descartables, guantes, ¿verdad? Todos estos ya se están considerando como otro residuo que van a generar microplásticos, ¿verdad?, a nivel del mar. Y es que no solamente van a ser, ¿verdad?, los residuos de microplásticos que estos productos van a estar generando y que ya les he venido contando un poquito los efectos, ¿verdad? Sino también es el hecho de que estos utensilios, estos productos pueden estar contaminados en sí, ¿verdad? Con la enfermedad, con el virus y lo que estamos haciendo es propagándolo, por ejemplo, a nivel de agua. Y si esto no fuera suficiente, ¿verdad? Por ejemplo, para ponerles un ejemplo cortito de lo que puede ser, ¿verdad? En la composición de los guantes, ¿verdad? Estos guantes que muchas personas utilizan desdichadamente, están hechos con policloruro de vinilo, que es el PVC, lo que se conoce, pero dentro de su composición, ¿verdad? Como adheridos a esta composición, se le conocen como, tiene unidos sustancias que se le conocen como talatos, ¿verdad? Estos talatos también son considerados como disruptores endocrinos, bastante tóxicos para el ser humano, ¿verdad? Como si no fuera suficiente también, ¿verdad? Dentro de la fabricación de estos tipos de guantes de PVC, intervienen lo que son dioxinas, ¿verdad? Que son compuestos derivados del cloro, que no solamente, ¿verdad? En su composición ya sabemos que son tóxicos, sino que ya desde su fabricación estamos promoviendo la contaminación del medio ambiente. Derivado de todas estas situaciones, ¿verdad? Que les he venido mencionando y lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Es que se desarrolló un proyecto de investigación internacional. Ese proyecto está financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica y está ahora dirigido, ¿verdad? Por la Red de Investigación Marino Costera Remarco, ¿verdad? Que es un proyecto internacional. En este momento están involucrados 18 países de Latinoamérica, Suramérica y el Caribe, ¿verdad? Cada uno con su participación o con sus representantes respectivos, ¿verdad? En el cual Costa Rica formamos parte de esto, la Universidad de Costa Rica y diferentes centros de investigación, en lo que se va a tratar, ¿verdad? De hacer una caracterización a nivel un poco de Latinoamérica, ¿verdad? Como les mencionaba, para tratar de como homogenizar cuáles son los estudios que se están realizando y tratar de hacer como un atlas, ¿verdad? De cuál es la contaminación por microplásticos que estamos viviendo en este momento. El alcance, por ejemplo, de este proyecto para el análisis en este momento, ¿verdad? Lo que estamos realizando es el estudio de las arenas de playas. Esto porque las arenas son de fácil acceso, ¿verdad? Por ejemplo, no se requiere como de un barco o de ciertas condiciones, ¿verdad? Más específicas. Sabemos que ahí está la arena y es mucho más fácil de recolectar. Pero en el proyecto, ¿verdad? Cabe mencionar que sí se va a desarrollar a futuro. Yo creo que a partir del próximo año, ¿verdad? El análisis tanto del agua como de los sedimentos cercanos a estas playas. Con respecto a las playas o a las arenas que hemos estado analizando, el alcance que tiene esto, hemos venido estando analizando los microplásticos con un tamaño entre 1 y los 5 milímetros, ¿verdad? Y se caracteriza porque los granos de las arenas no tienen que ser mayores a los 5 milímetros. Esto se hace así, ¿verdad?
el tipo de equipo que tenemos nosotros a disposición para poder analizar los microplásticos es para poder analizar entre estas medidas, entre 1 y los 5 milímetros. ¿Cómo realizamos nosotros la colecta de estos microplásticos en la arena de la playa? Nosotros nos ubicamos, como pueden ver en la imagen, en una playa. Seleccionamos 100 metros de longitud para poder ubicar los microplásticos, ¿verdad? Ahí, en cada 20 metros de distancia, vamos a colocar como un punto de medición, y en estos puntos de mediciones vamos entonces nosotros a ubicar un cuadrante que nosotros tenemos delimitado de 50 por 50 centímetros, y vamos a recoger a partir de ahí lo que se conoce como el primer centímetro superficial de arena. Y se me olvidaba decirles, esta recolección se hace en lo que se conoce como la línea de pleamar, que es esta línea que ustedes pueden ver ahí marcada en rojo, ¿verdad? La línea de pleamar es como esa línea donde la marea más alta en ese momento estuvo en la playa, ¿verdad? O se le puede también más fácil reconocer como aquella línea donde está la diferencia entre arena seca y arena húmeda. Esto se hace ahí, esa recolección, precisamente porque se cree que es ahí donde se quedan más acumulados los microplásticos, ¿verdad? Donde la marea más alta los introdujo hasta el punto más alto, y es a partir de ahí entonces que se elige para hacer esa recolección. Como un poquito del muestreo, quería mostrarles, ¿verdad?, a qué es lo que me refiero, ¿verdad? Este que pueden ver acá es el cuadrante que nosotros utilizamos para delimitar el área. Este está marcado con 1 centímetro superficial, y lo que vamos a hacer entonces, ¿verdad?, es a recolectar esa arena que se encuentra en ese primer centímetro. Utilizamos materiales relativamente sencillos, como pueden ver, ¿verdad?, como es el cuadrante, como son tamices, como son pesas de campo. En este momento, ¿verdad?, se puede observar cómo se está realizando la recolección del primer centímetro de arena. Esto lo recolectamos en estos tipos de envases, ¿verdad?, de metal en este caso, o de vidrio podría ser. Es muy conveniente, ¿verdad?, tratar de evitar todo el uso de plástico para no evitar contaminaciones cruzadas. Luego de esto, nosotros lo que hacemos es, con una pesa de campo, pesamos cuánta es la cantidad de arena recolectada para posteriormente hacer análisis, por ejemplo, de concentración o de densidad de microplásticos. Asimismo, dentro de esta arena recolectada que nosotros tenemos, tomamos una pequeña muestra, o lo que se conoce como una muestra representativa o muestra alícuota, y a esta muestra nosotros nos la llevamos al laboratorio para hacerle un análisis más exhaustivo y con más calma, ¿verdad?, para ver si realmente no se nos vaya pasado ningún microplástico. Con la arena que quedó, por ejemplo, reservada en el recipiente de metal, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, y para no llevarnos toda esa cantidad de arena, ¿verdad?, para el laboratorio, lo que hacemos es que la tamizamos en el campo, en la playa, ¿verdad?, haciéndola pasar por tamices, ¿verdad?, de entre 5 y 1 milímetro, ¿verdad? Todo lo que pase por el tamiz de 5 milímetros lo vamos a descartar, y lo que quede en el tamiz de 1 milímetro es lo que nosotros vamos a comenzar a buscar. También nos dimos cuenta, ¿verdad?, con la experiencia, que a veces podría resultar un poquito difícil hacer el tamizado de esta arena, porque se puede encontrar húmeda, ¿verdad? Entonces se le hacen lavados a los tamices con agua para poder facilitar toda esa limpieza y poder entonces seleccionar los microplásticos más fácilmente. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí a partir de las fotos, ¿verdad? Ya una vez que se ha realizado la limpieza del tamiz, podemos con pinzas comenzar a seleccionar lo que son microplásticos, o lo que nosotros consideramos que son microplásticos, ¿verdad? Los reservamos en estos tipos de envases de vidrio y los llevamos tapados al laboratorio ya para hacerles un análisis más exhaustivo. Para hacerles un resumen de más o menos de cuál es el procesamiento que tienen estos microplásticos a nivel de laboratorio, ¿verdad? Pasan por esta serie de etapas. En una primera etapa, la muestra alícuota que les mencioné, nosotros la ponemos a secar en una estufa a 60 grados. Una vez que se encuentra totalmente seca, la pasamos nuevamente por un tamizador, en este caso otra vez con tamices de entre 1 y los 5 milímetros. Una vez que hacemos esa separación por los tamices, y si todavía nos quedan dudas de los microplásticos ahí evidentes, ¿verdad?, porque muchas veces se pueden confundir ya sea con material vegetal, con piedras, ¿verdad?, con restos de conchas, por ejemplo, lo que hacemos es que los ponemos en una disolución sobresaturada de cloruro de sodio, los ponemos ahí a agitar. Entonces, particularmente todos los microplásticos van a quedar flotando, ¿verdad? Todo el material vegetal va a quedar, y nos va a ser muchísimo más fácil entonces hacer la extracción. Una vez que se han extraído todos estos microplásticos, lo que hacemos es que lo pasamos por una filtración al vacío, como para concentrar todos los microplásticos que hemos encontrado en
un disco o en un filtro, ¿verdad? Y que sea mucho más fácil después para analizar. Una vez colocados en estos filtros, que pues es la imagen que ustedes logran ver aquí abajo, ¿verdad? Una vez que se han concentrado, lo que hacemos es ya pasar a la parte de la identificación. Tanto los identificamos tanto como por su forma, como por el color que tienen, y finalmente hacer la cuantificación de cuántos de estos son los que hemos encontrado. La parte de la identificación y de la cuantificación, ¿verdad? La realizamos, bueno, con un equipo más especializado, porque a veces se tratan de milímetros, ¿verdad? Y entonces resulta un poquito difícil de ver, entonces utilizamos ya sea un estereoscopio o un microscopio para poder realizar la identificación. Y las formas que nosotros hemos estado, ¿verdad?, analizando, por ejemplo, son todo lo que tiene que ver con fibras o filamentos, con fragmentos, con los conocidos como pellets, ¿verdad?, que son estas bolitas pequeñas, duras, microesferas, ya sean también film o láminas, el tipo esponjoso, que es lo que se conoce como, digamos, como para darles idea, lo esponjoso son como estas fibras que se desprenden de las herramientas que utilizamos para limpiar los platos, y goma espumosa, que es lo conocido como foam o estereofoam. Y dentro de los colores, pues todos los colores que ustedes imaginen y que nosotros podamos identificar, ¿verdad? Estas fotos que ustedes logran ver acá son tomadas desde el estereoscopio y es para darles un ejemplo de más o menos cómo se pueden ver los microplásticos a nivel de estereoscopio. El primero se trata de una fibra, el segundo es un fragmento, como pueden ver, de color azul, un pellet y un trozo de estereofoam. Ya para dar la expresión de los resultados o para decir nosotros cuál es la abundancia de microplásticos que tenemos ¿verdad? En la playa que nosotros seleccionamos, estas, ¿verdad?, las podemos usar ya sea para decir cuántos microplásticos por metro cuadrado de arena tenemos. Por eso era tan importante que nosotros tenemos delimitado nuestra área de trabajo, ¿verdad? Los 50 por 50 centímetros. También podemos decir cuáles son la cantidad de microplásticos encontrados por kilogramo de arena. Por eso también es muy importante realizar el pesado de la arena total que hemos recolectado. O asimismo también se puede expresar, una vez que hemos seleccionado los microplásticos, los pesamos para entonces nosotros referirnos a resultados, por ejemplo, de gramos por metro cuadrado o gramos por kilogramo de arena. Una vez que hemos hecho toda esta selección, los hemos seleccionado, los hemos clasificado y todo, viene la parte del análisis químico. Esto para poder determinar cuál es el tipo de plástico que hemos encontrado, ¿verdad? Para esto también era muy importante que el microplástico lo hayamos pasado por filtración al vacío, porque en este momento de la filtración al vacío nosotros aprovechamos para limpiar totalmente la superficie de los microplásticos encontrados, ¿verdad? Los hacemos lavados bastantes con agua destilada, esto como para lograr eliminar toda esa capa de biofilm que se les hacen, ¿verdad? Y que podría interferir con los análisis, que es lo que esta parte que les vengo a mencionar, ¿verdad? El equipo que se utiliza es algo muy similar a lo que ustedes están viendo en este momento, ¿verdad? Este se le conoce como un equipo de infrarrojo con transformada de Fourier y además contiene el elemento de reflectancia total alterna, ¿verdad? Esto lo que nos va a permitir es, en pocas palabras y para no complicarlo mucho, ¿verdad? Es un equipo infrarrojo que lo que hace es disparar estos rayos infrarrojos, ¿verdad? Para directamente sobre la muestra, y lo que nos va a permitir entonces es detectar el tipo de plástico del que se trata. Como pueden ver acá, tienen esta punta especializada que lo que hace y se conecta directamente con la muestra no necesita mucha preparación, ¿verdad? Entonces, eso también es una de las facilidades que tiene el equipo y por eso se escogió para utilizarlo, ¿verdad? Porque la muestra no necesita muchísima preparación, más que esté lo suficientemente limpia y libre de humedad como para poder colocarla directamente ahí. Y lo que está pasando, ¿verdad? Tal vez como metiéndonos un poquito ya a algo químico o para indicarles a grandes modo qué es lo que está pasando, ¿verdad? El rayo infrarrojo toca directamente la muestra, ¿verdad? Este rayo infrarrojo lo que hace es que los diferentes enlaces que está componiendo este plástico se muevan en ciertas direcciones o con ciertos movimientos, ¿verdad? Que ya se reconocen, ¿verdad? Esos movimientos son reconocidos por el detector del equipo y lo que nos genera entonces es esto que tenemos nosotros aquí abajo, ¿verdad? Es un espectro de absorción. Cada uno de estos movimientos es detectado bajo un número, ¿verdad? Y ese número es el que nos va a indicar entonces a nosotros de qué es cuál es el plástico del que se trata, ¿verdad?
Existen ya en la literatura muchas de las bandas, de las características para estos polímeros ya se encuentran identificadas, entonces nosotros podemos decir, por así decirlo, manualmente, de cuál es el plástico que se trata de acuerdo al estudio de las bandas. También ya muchos de los equipos actuales son bastante modernos y entonces contienen dentro de su mismo software diferentes bibliotecas, ¿verdad? Que lo que nos hacen es que a partir del espectro que nos genera el equipo, lo asocia a un espectro ya guardado en la biblioteca y entonces también nos determina el tipo de plástico muchísimo más fácil. Por ejemplo, este es un espectro característico infrarrojo de un análisis que nosotros realizamos, ¿verdad? En este caso pueden ver las bandas características, ¿verdad? Con sus números respectivos, que entonces al hacer el estudio nosotros nos podemos dar cuenta que en este caso se trataba de un polietileno de alta densidad. O este otro caso también, donde con sus bandas características podemos nosotros determinar que se trata de poliestireno. Ya con el proyecto que les vengo mencionando, ¿verdad? Este más o menos tiene ya hace 2 años que comenzamos con él. Hasta este momento tenemos 11 playas estudiadas a nivel de microplásticos. La idea es que estos claramente se aumenten el número de estudios, ¿verdad? Este año, desdichadamente, no pudimos realizar ningún muestreo, pero pensamos retomar a partir del próximo año. Y la idea con este proyecto, ¿verdad? Es tratar de formar lo que se conoce como un atlas nacional, ¿verdad? Un atlas de contaminación para darnos cuenta cuál es el estado actual de las playas con respecto a microplásticos y hacer también un estudio a largo plazo para ver si este efecto se mantiene o si más bien se va disminuyendo con el tiempo. Eso es para hablarles un poquito, digamos, de los resultados que hemos encontrado hasta este momento. Son muchos y muy variados, ¿verdad? Pero quería presentarles este gráfico como para darles idea más o menos de qué es lo que hemos encontrado y para que se dieran ustedes entonces cuenta de que los resultados son, o sea, muy disparejos entre ellos, ¿verdad? Para que, o sea, los resultados a nivel ambiente siempre son bastante diferentes, ¿verdad? Que creo que aquí la representación está clara, ¿verdad? En este gráfico podemos observar cómo, digamos, desde playas que hemos encontrado muchísimos microplásticos, como en el caso que fue de Punta Arenas, donde se encontraron más de 1.400 microplásticos por metro cuadrado, a otras playas, por ejemplo, como Playa Blanca, en Punta Morales, donde no encontramos microplásticos, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, la variación es muy grande y entonces esas variaciones o esas diferencias son parte de lo que nosotros queremos estudiar con el proyecto, ¿verdad? ¿A qué se deben? ¿De dónde provienen? ¿Hay una causa principal o no, verdad? Entonces, todas estas cositas es lo que queremos analizar. Ya prontamente saldrá un paper, ¿verdad? Una investigación científica de esto que hemos venido analizando. Entonces ahí ya se van a poder observar un poquito más de cerca los resultados, ¿verdad? Ya observando un poquito más cada uno de los gráficos, por ejemplo en Punta Arenas, que fue donde encontramos más microplásticos, podemos ver que el mayor porcentaje de esos microplásticos que encontramos fueron fragmentos, ¿verdad? Fueron pedacitos muy, muy pequeños, entre 1 y 5, seguidos en este caso por los pellets y luego la goma espumosa o el foam. Esto como la parte del Pacífico, por ejemplo. También nos podemos ir, como sería, por ejemplo, a la parte de Cieneguita, eso es playa Cieneguita, en Limón, en donde también fue uno de los lugares donde más encontramos microplásticos. En este caso encontramos 152 por metro cuadrado, ¿verdad? Y más bien aquí el gran porcentaje que encontramos se refería a pellets, ¿verdad? Seguido luego por los films o las láminas, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver en cada uno de los gráficos y en las diferentes playas son resultados muy variados. Entonces, a esa variabilidad es la que nosotros apuntamos para estudiar. Ya un poquito como para ir finalizando todo tal vez que puede ser un montón de información, ¿verdad? Siempre me gusta decirles, ¿verdad? De que el proyecto, ¿verdad? Que no se quede solamente en la parte científica, sino también que tratamos de hacer la diferencia desde nosotros mismos. Tenemos un país riquísimo a nivel de biodiversidad, ¿verdad? Somos muy privilegiados en esto. Entonces, yo diría que en el país del pura vida, yo creería que merece totalmente la pena que nos esforcemos para que estos cambios se den o que no nos lleguen a afectar de tal manera como se ven afectados en otras regiones del planeta y que ustedes pudieron ver en las filminas del principio, ¿verdad? De llegar a estos lugares totalmente contaminados y de totalmente casi que irreparables. Entonces, desde ya les hago una invitación a que comencemos a hacer la diferencia.
Y es que esta diferencia, muchas veces en las conferencias y en este tipo de presentaciones que hago, ¿verdad? Me dicen, Juan, pero ¿y qué podemos hacer? Son cosas muy sencillas, ¿verdad? También no tenemos que complicarnos mucho. Yo siempre digo que desde el baño de nuestra casa, desde la cocina, podemos comenzar a hacer la diferencia, ¿verdad? Estas que ven acá son algunas de las acciones, creo que más importantes o relevantes que podemos comenzar a hacer, ¿verdad? Desde el hecho de poder llevar nuestros propios utensilios de alimentos, nuestra propia recipiente para el agua, el de evitar todo uso de bolsas plásticas, ¿verdad? Desechables de mercado, el tratar de evitar todo tipo de utensilios desechables como vajillas y este tipo, ¿verdad? Y en gran medida yo creo que el parte del reciclaje es esencial, o sea, lograr hacer nuestra separación desde nuestra casa, hacer la diferencia, porque realmente creo que si cada uno de nosotros en nuestra casa comenzamos a hacer la diferencia, son esos los resultados que podemos ver evidentes, ¿verdad? Esa es una frase que me gusta mucho y que para resumir, me gusta siempre decir, ¿verdad? Que tú mismo debes ser el cambio que quieres ver en el mundo y es parte de lo que les vengo diciendo, ¿verdad? Tratar de cambiar lo que nosotros queremos viene desde nosotros mismos. Ya para terminar, mi agradecimiento para No Quiero Comer Plástico y para la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Es para mí un gran gusto poder dar este tipo de charlas, dar a conocer no solamente el trabajo que nosotros realizamos día a día en el CIMAR, sino dar a conocer estos tipos de temas que me parecen bastante relevantes, que la mayoría de personas ojalá logre conocer y se interese. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juan. De verdad que la información estuvo súper provechosa. Aprendimos un montón. Qué interesante, de verdad. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, vamos a proseguir con la sección de preguntas. Tenemos bastantes, entonces vamos a ir haciendo hasta donde nos dé tiempo. Perfecto, claro. La primera de ellas es de Brian Fonseca. Dice, ¿cómo logran ustedes calcular la durabilidad de los materiales de basura? Por ejemplo, ¿cómo logran concluir de forma verídica que los pañales desechables duran 450 años en descomponerse? Sí, eso sobre todo se refieren, digamos, a análisis químicos que se le realizan a la composición del material, por ejemplo, ¿verdad? No, claramente no podemos observar un pañal durante 450 años, ¿verdad? Pero se le hace como una datación, se le llama, ¿verdad? A los diferentes materiales, ¿verdad? Entonces existen como patrones o líneas que pueden describir cuál es la durabilidad que tiene ese material a lo largo del año, así con los pañales, pero también podría ser, ¿verdad? También como con latas o cualquiera de estos, ¿verdad? Se le hace una datación a través del tiempo con diferentes compuestos químicos y pueden estimar cuál es la durabilidad de estos hasta su degradación o su descomposición total. Gracias. Excelente, muchas gracias. Anabel Corrales pregunta, ¿en niveles de contaminación con plástico, en qué lugar estamos a nivel mundial? Es es bastante difícil decir como así, como un número específico de cuál es ¿verdad? El número donde nos encontramos, ¿verdad? Parte de lo que queremos lograr con esta iniciativa que les mencionaba, ¿verdad? De la red Remarco y de este proyecto de investigación es exactamente eso, como que nos tratemos de unir la mayoría de países, ¿verdad? Para poder identificar y hacer un atlas de contaminación de microplásticos. Hasta este momento no existe, ¿verdad? Un número que diga tal cual, Costa Rica está en número de microplásticos tanto, ¿verdad? Eso es precisamente lo que queremos lograr. No se ha determinado, es bastante difícil, mucho derivado del hecho, digamos, de que hay muchas investigaciones y muy variadas a lo largo del planeta, ¿verdad? Digamos, un laboratorio lo está haciendo de una forma, nosotros puede que lo estemos haciendo de otra forma, ¿verdad? Entonces no existe como cierta homogeneidad tampoco entre las mismas investigaciones. Parte también de eso es muy importante el proyecto, ¿verdad? Que estamos tratando de homogenizar cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para que todos los países lo hagan de la misma manera y poder tener resultados verdaderos y sobre todo comparables. Claro. Muchísimas gracias, Juan. La siguiente pregunta es de Laura González y dice, ¿se están haciendo esfuerzos para repensar la formulación de polímeros para que los mismos productos plásticos generen menos microplásticos secundarios peligrosos? Por ejemplo, la sustitución de eftalamos, BPA, etcétera. Ok. Sí, de hecho, ¿verdad?
Parte de lo que se ha venido realizando, ¿verdad? Más actualmente, ¿verdad? Es el hecho de tratar de sustituir los plásticos, ¿verdad? Por materiales que sean más biodegradables o en este caso compostables, ¿verdad? Porque existe diferencia entre uno y otros. También hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque al principio de cuando se dio todo esto, ¿verdad? Desde que del conocimiento del tema, se habló mucho de lo que son plásticos oxo biodegradables, ¿verdad? Y erróneamente muchas personas creyeron que esto iba a venir a ser ya como la solución al problema que estábamos, ¿verdad? Estábamos teniendo, y simplemente es un tipo de plástico que se degrada más rápido, pero igualmente generan los microplásticos al descomponerse, ¿verdad? Entonces es una medida, ¿verdad? Un poco contradictoria, ¿verdad? Lo que sí se quiere es que dentro de los componentes que se están agregando en este momento a los plásticos, se comiencen a agregar otros que verdaderamente logren desintegrar el plástico de una forma más natural, por así decirlo, ¿verdad? En Europa, por ejemplo, ya para este momento se encuentra totalmente prohibido la venta de plásticos que contengan BPA o el bisfenol A, ¿verdad? Porque sí se tenía conocimiento de que mucho de esto, sobre todo en biberones de leche para bebés, se estaban promoviendo mucho su uso, entonces se prohibió totalmente. Entonces se está buscando, ¿verdad? Y ya cuando comiencen a surgir muchísimo más estudios, ¿verdad? De cuáles son los efectos que estos ocasionen, pues vamos a poder interaccionar, estudiar un poquito más cuál es su composición y de qué forma poder sustituirlos. Excelente, muchas gracias. María Gabriela Pinto consulta, ¿por qué se recolecta solo el primer centímetro? Si es más profundo, ¿se encuentran más o menos plásticos? Sí, eso es una buena pregunta. Se cree que es en el primer centímetro donde se van a quedar acumulados la mayor cantidad de microplásticos, ¿verdad? Esto por la densidad que estos generan, ¿verdad? Es muy poquito, ¿verdad? Ustedes pueden sentir, ¿verdad? Que un plástico casi no pesa y pues una partícula de 1 milímetro, de 5 milímetros va a pesar muchísimo menos, ¿verdad? O una partícula de estereofón, por ejemplo. Entonces se cree y se han hecho mediciones, ¿verdad? Que es en el primer centímetro superficial donde vamos a encontrar la mayor cantidad o vamos a poder hacer una caracterización mejor, ¿verdad? También se hacen otros estudios, ¿verdad? Que es como la continuación que vamos a tener del proyecto, en donde se analicen, por ejemplo, sedimentos profundos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que se va a analizar ya no solamente el primer centímetro, sino que se va a colocar lo que se conoce como un tubo, ¿verdad? De ciertos centímetros o de cierto tamaño, y se va entonces, por así decirlo, a comenzar a analizar por etapas para ver si los microplásticos han tenido acumulación, pero sobre todo eso en el primer centímetro. Muchísimas gracias. Ahora entonces, de parte de Kendall Calderón, tenemos la pregunta que dice, ¿el proyecto podría afectar potencialmente la vida animal viviente en la arena de las playas? Es decir, como los cangrejos que cavan sus cuevas en la superficie de las playas. Sí, como parte de los efectos que también les mostré en alguna de las filminas, ¿verdad? Los microplásticos, muchos, o sea, inclusive se han visto cangrejos que los confunden como parte de madera o así y los hacen hasta por su propio hábitat, ¿verdad? El problema es ese, ¿verdad? Que los están confundiendo o que se lleguen a alimentar de esos mismos, ¿verdad? O que la interacción con esos plásticos, los que les hablaba, ¿verdad? Entre su degradación, entre que se mojan, entre que si no, comiencen a desprender todos estos compuestos químicos, ¿verdad? Y esos sean, ¿verdad? Como el medio o el hábitat donde ellos están relacionando. Tal vez no sea un efecto tan directo como en el agua, ¿verdad? En donde el compuesto químico va a estar ahí muy presente, ¿verdad? Va a estar diluido, pero va a estar presente. Tal vez en la arena no lo logremos ver, pero exponencialmente por todas las condiciones climáticas, todo el ambiente marino que se desarrolle en la arena va a estar afectado. Excelente, muchas gracias. Yajaira consulta si el bisfenol A tiene algún reemplazo o si se está trabajando en su composición para una mejora. Sí, tiene reemplazos, ¿verdad? Lastimosamente se utiliza mucho, ¿verdad? Bueno, se utiliza y se utilizaba, porque las dos todavía las tenemos, ¿verdad? Eh, porque es de muy fácil acceso. Es decir, como muchas de las cosas, lastimosamente, ¿verdad? Las más baratas a veces son como las más dañinas, ¿verdad? Entonces, hacer un compuesto relativamente accesible, muchas compañías la utilizan también, ¿verdad? Porque funciona muy bien para dar esa plasticidad y para buscar las formas que se quieren, ¿verdad? Pero ya se están trabajando, lo que tengo entendido, se están trabajando en formas de
sustituirlo totalmente, ¿verdad? Y ahí es donde, por ejemplo, les intervino, ¿verdad? Les puedo decir que existen alternativas que se han escuchado, por ejemplo, derivados de la papa, derivados de la yuca y derivados de todos estos materiales que sirven como componentes, ¿verdad? Que vienen a formar parte del plástico, ¿verdad? A darle su forma y todo lo que conocemos, pero de una manera más, menos contaminante, ¿verdad? Y que realmente no sea para nada químico. Claro. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Laura González y dice, el CIMAR hace estudios de cuantificación en muestras líquidas. ¿Se pueden hacer estudios de lixiviación en muestras sólidas de plástico para estudiar cuánto microplástico generan? Sí, en este momento, digamos, la mayoría, como ustedes pudieron ver, lo estamos desarrollando en arenas de playas. A partir del próximo año ya vamos a comenzar el estudio de los microplásticos en aguas y en sedimentos, ¿verdad? En aguas lo que quiere decir es que, por ejemplo, a través de una red que se utiliza, ¿verdad? Se va a hacer un recorrido en barco sobre la superficie del agua y ahí se van a recoger los microplásticos, ¿verdad? Que se encuentren y entonces esos se van a comenzar a estudiar. Sí ya conlleva otro tipo de estudio porque no es el mismo equipo que hemos estado utilizando. Ya ahí podemos hablar, ¿verdad? De partículas inclusive muchísimo más pequeñas que van a utilizar o que se necesitan otros tipos de equipos, pero sí se va a comenzar a usar. También se va a comenzar a hacer análisis en sedimentos marinos, quiero decir, tanto en playas de barro o en playas de arena, ¿verdad? Esos sedimentos, tal cual la arena, se va a comenzar a estudiar a mayor profundidad. Los estudios de lixiviados todavía no los hemos comenzado, pero también se cree que en algún momento del próximo año, junto con estos dos elementos, se van a comenzar a hacer. Excelente. Muchas gracias. María Gabriela Pinto consulta si buscan voluntarios para el trabajo de campo. Sí, eso es muy importante también. Siempre estamos abiertos a escuchar, sobre todo cuando tenemos que ir al campo, como ustedes vieron, ¿verdad? En ese transepto de 100 metros que nosotros analizamos son 5 puntos, ¿verdad? Entonces, siempre buscamos o tratamos de que vayamos por lo menos 5 personas, ¿verdad? Para analizar cada uno de esos puntos, porque se hace un trabajo, es un trabajo bastante meticuloso que se necesita tiempo, ¿verdad? Y si lo hacemos una o dos personas, pues muy pocas playas se podrían hacer al día, ¿verdad? Entonces, siempre estamos dispuestos a tener voluntarios. Por favor, siempre nos tomen en cuenta, ¿verdad? A veces es muy difícil darnos nosotros cuenta que hay personas interesadas. Entonces, me parece súper bien que por favor ahí nos consideren para hacer voluntariado. Aquí en esta pantalla, como pueden ver, está mi contacto para cualquier cosa, ¿verdad? Me pueden escribir o me pueden llamar y yo les doy como toda la información del momento que estemos haciendo los análisis en el campo. Buenísimo, muchas gracias. Ojalá que muchos de los acá presentes se puedan inscribir. Ojalá, esa es la idea, porque lo que tratamos también de buscar es que el conocimiento, ¿verdad?, se replique y llegue a la mayor cantidad de personas. Entonces, para nosotros siempre es un gusto compartir este tipo de experiencias. Muchas gracias, Juan. De parte de Daliana Jiménez, pregunta que si se han pensado en realizar estudios en las playas de Guanacaste o si esas se consideran que no son tan afectadas. No, sí, claro que se están considerados realizar, ¿verdad? En la primera etapa del proyecto solamente hemos podido analizar ciertas playas del Pacífico y del Caribe, pero nos queda pendiente totalmente Guanacaste, que es lo que queremos lograr a partir del próximo año con las nuevas mediciones que realicemos, ¿verdad? Tratar de hacer una caracterización de las dos vertientes, ¿verdad? Lo más completa posible para poder formar ese atlas que nosotros queremos, ¿verdad? No es que no haya afectación, simplemente que hasta este momento no hemos tenido el poder llegar hasta ahí. Okay. Excelente, muchas gracias. Crisia, quizá consulta, ¿los microplásticos encontrados normalmente son recientes o ya tienen cierto grado de desintegración? Sí, es interesante. Generalmente cuando ya los hemos encontrado es porque han pasado cierto tiempo para llegar a formarse en microplásticos, ¿verdad? Entonces ya ha pasado por procesos de degradación, oxidación, fotorradiación, ¿verdad? Todos estos elementos han venido a afectar para que estos ya se convierten en microplásticos. Pero aquí también cabe la salvedad de decir que también hemos encontrado mucho microplástico primario, ¿verdad? Sobre todo en lo que fueron en las playas del Caribe, encontramos mucho de lo que se conocen como pellets, ¿verdad? Que son esas pelotitas duras de plástico, ¿verdad?
que nos llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Porque no tenemos, ¿verdad? En una playa del Caribe no sabemos cómo estos pudieron haber llegado ahí, ¿verdad? Entonces, como les dije, los resultados son muy variables. La mayoría que hemos encontrado sí es microplástico secundario, que vemos que sí ya ha pasado por todo un proceso, ¿verdad? De oxidación y de degradación, pero también nos llamó mucho la atención eso, que hemos encontrado muchos pellets que, como ya les dije, ¿verdad? Ya son formados con estos tamaños desde su inicio. Entonces, eso es parte de la investigación también que queremos llegar a establecer. Si es, por ejemplo, esos tipos de pellets son producidos acá en Costa Rica o son importados, o si más bien estos vienen a través de las corrientes marinas y se están incrustando en Costa Rica, ¿verdad? Todos estos factores es lo que queremos analizar con la investigación científica que estamos analizando. Súper bien, súper interesante. De parte ahora de Lashmi Monterrosa, dice, ¿a qué se debe, según su experiencia, a que en playas blancas haya microplásticos? Creo que no haya. Creo que la pregunta se refiere a que no encontramos microplásticos en Playa Blanca. Creo que sí. Ok, bueno, si es esa la pregunta, hemos estudiado un poco la composición de la arena que hay en Playa Blanca, ¿verdad? Si han ido a Playa Blanca en Punta Morales, ¿verdad? Y si no, cuando vayan y les da curiosidad, revisen, ¿verdad? El tipo de playa, que si bien es de arena, también tiene mucha conformación de piedras y de material, de conchas y de material vegetal. Entonces, eso ha hecho como una mezcla ahí que lo que nosotros casi le podemos llamar que es casi como impermeable, ¿verdad? No totalmente, ¿verdad? Pero ha creado una masa de arena que es muy difícil que los microplásticos queden incrustados ahí. Es lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿verdad? Nos toca hacer más muestreos para ver si realmente eso se mantiene a lo largo del tiempo, pero creemos más bien que es como un aspecto físico de la propia arena del lugar. Excelente. Ya le digo la próxima consulta. La próxima consulta dice, si existen formas de recolección masiva de microplásticos para reducir la cantidad en los océanos y tratarlos para darles una segunda vida. Sí, hay varias iniciativas a nivel internacional donde están utilizando embarcaciones para la recolección tanto de basura marina o macroplásticos como de microplásticos, ¿verdad? En este momento, acá en Costa Rica, pues no tenemos, ¿verdad?, el acceso a ese tipo de iniciativas a nivel del mar. Lo que se hace acá en Costa Rica, por ejemplo, y que tal vez muchos han visto, es la limpieza de las playas, ¿verdad? Esta limpieza con equipos especializados de la superficie de la playa, ¿verdad? Como para que la playa quede más limpia, ¿verdad? Eso es lo que se ha venido realizando. Pero también existen estudios, ¿verdad? Que en estas mismas limpiezas, ¿verdad? Donde se va recogiendo ese mismo material, a veces ese mismo material es convertido en microplástico, ¿verdad? Entonces tal vez se recogen como las partículas más grandes, botellas, ¿verdad? O cosas así, pero al momento de estar recogiendo, ¿verdad? Las hélices y todo eso, ¿verdad? Del mismo equipo, rompe los plásticos generando microplásticos, ¿verdad? Entonces tal vez logremos ver que la playa esté limpia de basura grande, pero los microplásticos están en arena. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer una última pregunta, a pesar de que tenemos otras, pero ya nos estamos extendiendo mucho en tiempo. Entonces, la última pregunta que vamos a pasar es la de Lisbeth Picado. Dice que si existe alguna organización centroamericana que estudie esta problemática, ya que imagina que el uso de plásticos en otros países también afecta a Costa Rica, ya que estos son microplásticos que son arrastrados hasta nuestras playas. Sí, como tal, digamos, existen muchas organizaciones no gubernamentales que sí, ¿verdad? Sobre todo como para recolecciones de basura, ¿verdad? Que hacen como campañas para recolección de basura, estas sobre todo enfocadas como a basura grande o macrobasura, ¿verdad? Eso sí, tengo entendido que existen tanto a nivel centroamericano como aquí de Costa Rica, también tengo conocimiento de varias, ¿verdad? Donde organizan estos tipos de actividades, donde se involucra a las personas, ¿verdad? En diferentes maneras para diferentes recolecciones, tal cual para basura grande, digamos, en microplásticos, diferentes universidades acá a nivel del país hemos estado haciendo estudios, ¿verdad? Para saber cuál es el efecto, de dónde provienen, qué es lo que están afectando, ¿verdad? Pero es como digamos,
una unión entre los dos, ¿verdad? Estamos tratando de generar conocimiento científico y estas personas al mismo tiempo están tratando de ayudar con este tipo de recolecciones. Y muchas de las iniciativas también que están, por ejemplo, planeadas ahorita a nivel de país para aminorar la cantidad de plástico, ¿verdad? Muchos de estos van con proyectos de ley donde se quiere evitar totalmente el uso de plásticos de un solo uso. Ya tenemos la ley, por ejemplo, que a partir del próximo año no se permiten residuos de productos de estereofón en las diferentes áreas protegidas del país y pues queremos seguir viendo más iniciativas. Creo que la mayoría son como iniciativas que ojalá se sigan reproduciendo muchísimo. Sí, no, súper interesante. Me parece que es, no sé, muy enriquecedor para nosotros también saber que existen organizaciones que están trabajando este tipo de temáticas, porque muchas veces iniciamos porque justamente ni siquiera estamos enterados de que hay iniciativas, de que hay justamente programas de voluntariado de los que podríamos estar participando y cuáles son algunas medidas que podríamos tomar, porque todo esto que nos ha explicado usted de verdad nos ha ayudado muchísimo como a ampliar ese panorama y de parte mía principalmente me gustaría saber cómo tal vez desde el punto de vista científico ven ustedes la posibilidad real de que logremos disminuir la existencia de microplásticos generados por plásticos. ¿Cuál sería tal vez una proyección de qué nos depara el futuro? Ok. Creo y que siempre lo repito en todas mis presentaciones, acá lo más importante para mí es la educación. Educación ambiental, sin duda alguna, tenemos que empezar por ahí. Para mí, si en mí estuviera, pondría educación ambiental, pero desde que los niños están pequeños, ¿verdad? Desde sus pequeñas primeras etapas, ¿verdad? Ahí pondría educación ambiental, porque solamente creándonos esa conciencia desde pequeños, ¿verdad? Sabiendo que el planeta es solo uno y que tenemos que cuidarlo, es solamente así podemos nosotros llegar a hacer cambios. Entonces, para mí la educación es fundamental. Como les dije, pequeños cambios que podemos comenzar a hacer desde nuestras casas, por ejemplo, ¿verdad? Con cosas, tan solo pensar, por ejemplo, de qué voy a hacer con mi basura, qué, qué disposición final va a tener esta basura. O sea, esta basura la estoy generando yo, de qué forma la puedo tratar, de qué forma voy a tratar de hacerlo más amigable con el ambiente. Involucrarnos con diferentes organizaciones, darnos a conocer como voluntarios. Creo que el hecho es que, como lo dije en alguna filmina, el hecho tiene que comenzar desde nosotros, digamos. Pues realmente estamos en un punto donde si realmente ya estamos viendo la catástrofe que son los plásticos, creo que es un punto donde podemos comenzar a pararlo y comenzar a disminuir el efecto que tenemos hasta este momento. Muchas iniciativas como por ejemplo el hecho de la economía circular también han venido ahorita a tomar mucho impulso, ¿verdad? Donde las mismas empresas que producen estos productos, ¿verdad? Están aceptando sus mismos materiales para darles el tratamiento adecuado o para darles un segundo uso. Creo que eso es primordial para comenzar a realizar el cambio, ¿verdad? Y en todo caso, tratar de evitar el plástico en lo más que podamos. Ya para este momento existen muchas formas de sustituirlo, de reutilizarlo. Entonces, creo que todas estas pequeñas formas o pequeñas prácticas, en realidad, si todos nos proponemos, realmente podemos crear cambios grandes. Súper bien. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a continuar con la rifa. Regáleme un segundito. Muchas felicidades, Yajaira, sos la ganadora de la rifa. Por favor, si puedes poner tu número de celular en el chat para ponernos en contacto con vos, te lo agradecemos. Muchas felicidades.
Y muchas gracias a todos por acompañarnos, en especial a Juan. Muchísimas gracias por su experiencia y conocimiento y por haber compartido todo este proyecto tan interesante que está manejando ahorita. De verdad, súper valioso para nosotros. Sí, muchas gracias. Ha sido un honor, Juan, tenerte por acá. Queremos darte nuestro más grande agradecimiento. Para finalizar, desde el CIMAR, desde No Quiero Comer Plástico, la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial, el proyecto Bandera Azul del ICE, de la DGTH, queremos agradecerles de nuevo a todos por acompañarnos en esta actividad. Además, les recordamos que a los estudiantes de Ingeniería Industrial y los funcionarios del ICE deben llenar un formulario que ya los vamos a compartir por el chat. Entonces, ahora sí, le cedo la palabra a Juan para que dé unas palabras finales. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Para mí fue un gran gusto poder compartir un pequeño, ¿verdad? Una pequeña pincelada de lo que estamos realizando, dar a conocer lo que hacemos, ¿verdad? Reiterarles nuevamente la iniciativa, si quieren formar en algún momento parte del CIMAR como voluntarios o enterarse un poquito más de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que por favor se acerquen, nos pueden buscar por Facebook, ¿verdad? Hay también página de internet. Yo por ahí les puse mi número de teléfono y mi correo, me pueden contactar directamente para estar en comunicación. Asimismo, si todavía les quedó alguna duda y quisieran responderlas o los podemos ayudar de alguna forma, estamos totalmente abiertos siempre a escucharlos y pues tratar de hacer este planeta un poquito mejor entre todos. Entonces, aquí estamos y seguimos entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y debo indicarles algo, tal vez eso es algo fuera del protocolo. Lastimosamente, Yajaira no es costarricense, Yajaira es de Perú. Y qué pena con vos, Yajaira, pero no tenemos entregas internacionales, entonces vamos a rifarlo de nuevo. Natalia Campos sería la ganadora. Y Natalia Campos es estudiante de Ingeniería Industrial de la UCR. Entonces, muchísimas felicidades, Natalia. Mil disculpas, Yajaira. Sí, qué pena. Excelente. Entonces, a los funcionarios del ICE y a los estudiantes de Ingeniería Industrial, por favor, recuerden llenar el formulario que ya les vamos a enviar. Y muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a todos.